Muy buenas, te doy la bienvenida un capítulo más a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y hoy te vamos a hablar de asesinos en serie. Porque existe una extraña fascinación por los asesinos en serie en el mundo del cine. Asesinos en serie reales. Y prueba de ello es que llegan nuevas series, nuevos documentales y capítulos dedicados a todos estos que han hecho el mal. De esa extraña fascinación y de esos contenidos en concreto vamos a hablar con Manu Díaz, quien te habla, que soy yo, José Luis Martín. Y él nos va a relatar pues todo lo que está por llegar de historias completamente reales llevadas a la ficción, pero sin abandonar ese punto de realidad que nos hace pensar que en el mundo hay gente muy buena, pero también hay gente tremendamente mala. Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Y aunque más o menos algo de terror tiene el asunto que tratamos el día de hoy, no es el terror al que me tiene acostumbrado Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantado de estar aquí una vez más y bueno, hoy he conseguido traerte un poco para mi terreno. Yo tengo que decirte una cosa, el terror que a ti te da miedo, a mí me resbala, a mí el que me da miedo es este. Claro. Este, ¿En serio? este, Sí, a mí el que me sugestiona más es Ujú. este, porque a mí los niños cantando, los vampiros, los hombres lobos y todas esas cosas, pues son un terreno de fantasía. Ujú. Pero aquí estamos hablando, hoy vamos a hablar de casos reales, truculentos y encima con morbo incorporado, porque vamos a hablar de un tema que ha generado además incluso devoción de fans. Claro, o sea que entonces el rarito soy yo, ¿no? O sea, el que le gusta las cosas más duras, al final voy a ser yo. Tremendo, ¿eh? Bueno, asesinos en serie, mano. Y la relación con el cine, que la verdad es que es curioso, cuando me proponías el tema me encantó porque pensé, oye, pues es verdad, ¿no? Siempre ha habido una fascinación por los asesinos en serie y entiendo que, como bien decías, todo lo truculento siempre atrae, ¿no? A un público determinado. Claro, y además en este caso, pues es que encima asesinos en series hay en todos lados. Eso en algunos sitios más, en otros menos, pero, Ujú. pero desgraciadamente, pues bueno, son elementos que no es ni nada nuevo ni nada específico de un lugar en concreto, pero por un lado es verdad que en Estados Unidos pues, ha habido una profusión de ello, especialmente a segunda mitad del siglo XX. También es verdad que segunda mitad del siglo XX es cuando ya se empiezan a identificar características, cuando la psicología y la psiquiatría empieza a trabajar este tipo de aspectos y cuando la criminología también empieza a incorporar pautas de identificación de este tipo de personas. Y después que al final, pues como en todo, el cine se hace en todos sitios, pero el cine de Hollywood, por su profusión, por su divulgación, por la implantación que tiene en todos los países, pues al final es el que acaba generando pues, digamos, un tipo de cultura popular muy específica dentro de los Estados Unidos. Y el tema de los asesinos en serie es verdad que ha entrado a formar parte de la cultura popular, en algunos casos a través de los medios de comunicación, pero evidentemente el cine pues ha sido un elemento fundamental. Claro, y a tenor de todo lo que nos cuentas, salen series, salen películas y la historia del mundo del cine está plagada, ¿no? De asesinos en serie reales, que algunos habrán sido inventados, pero los reales son los que más nos ponen la piel de gallina cuando vemos al final de la película o al comienzo de la misma, basada en hechos reales. Efectivamente, además no solo eso, sino que en los últimos tiempos en las plataformas hemos encontrado también que no solo películas, sino miniseries que se han ido inspirando en estos casos reales y en algunos casos miniseries, digamos,
aunque inspirada en casos reales, pero miniseries de ficción, pero que a su vez vienen acompañadas, digamos ya como de paquete, Ujú. con documentales en los que, sobre todo, como decimos, ese grupo de criminales que son posteriores, sobre todo a los años 70, de los que ha quedado registro de entrevistas donde han contado ellos de propia voz sus experiencias. Entonces, pues ahora nos estamos encontrando con muchos documentales que están recuperando ese material, así que nos podemos ver, como quien dice, la peli o la miniserie y después enfrentarnos a las confesiones reales de estas personas. Y dentro de lo que conocemos, Manu, así pensando rápidamente, aparte de lo que pueda venir, para ti, ¿cuál sería a lo mejor la serie o la película característica de un asesino en serie real? ¿Cuál crees que es la más llamativa o la más conocida? Bueno, las más llamativas, las más conocidas son dos que en principio nos hablan de personajes de ficción, pero curiosamente son dos películas de terror fundamentales, absolutamente fundamentales de la historia del cine, y que sus personajes se inspiran en un hecho real. Hablamos de Psicosis y de La Matanza de Texas, que en ambos casos se inspiran en Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin que vivía en zona rural, la más lo que en aquel momento se llamaba, y a día de hoy ya pues digamos no gusta mucho el término, pero lo que se Mm. llama basura blanca, es decir, gente de un estrato muy bajo de la sociedad, pero que vivía aislado digamos, en una casa familiar, con un pequeño terreno que apenas se relacionaba la gente del pueblo, y que de repente pues empiezan a descubrir un montón de cadáveres en el terreno. Y de ahí, pues como digo, sale tanto Psicosis, por esa idea de coger a personas que pasaban de manera ocasional por ahí, que se Ujú. convertían en víctimas de sus crímenes, y también por el hecho de pues que Ed Gein también había sido el asesino de su madre y adquiría esa personalidad, se vestía como su madre y demás. Con respecto a La Matanza de Texas, pues de ahí el personaje de Caracuero pues se basa también en Ed Gein, porque otra de las características de Ed Gein era arrancar la piel de sus víctimas y utilizarla tanto pues para hacerse caretas, máscaras, Ujú. como también utilizar los restos de sus cuerpos pues para ceniceros o cosas. Cuando entró la policía en su casa, pues había esos cráneos utilizados como ceniceros, había un montón de elementos de los cuerpos de sus víctimas esparcidos con una utilidad doméstica, pero macabra. Hombre, ya ahora mismo, tal y como lo has contado, a lo mejor tampoco soy tan seguidor, ¿no? de este género. Me gusta más cuando cuentan, pues, cómo perpetran el crimen y demás. Ya cuando entramos ya en temas tan escabrosos, ya la cosa cambia bastante. Pero bueno. Claro, es que en el caso de Ed Gein no Ujú. solo, que es otro elemento también, que de lo que toman en la matanza de Texas, no solo es que fuera un asesino, o sea, no, un asesino en serie que mataba a gente, sino también ladrón de tumbas. O sea, que hay Claro. algunos restos que se encontraron en su casa que no eran víctimas de él, sino que él había asaltado el cementerio y se había llevado algunos cadáveres. Bueno, pues casi nada, el tipo. Y ahora, Manu, tenemos claro esa fascinación del cine por los asesinos en serie con diferentes estrenos e historias y documentales que vamos a poder ver también en diferentes plataformas, ¿no? Efectivamente, ahora es verdad que ha coincidido algunos títulos que un poco por ahí también el haber escogido este tema. Ryan Murphy, que es el creador de series como Glee, como American Horror Story,
pues ha creado una miniserie que se titula Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es una de estas figuras. Netflix pues ya tiene en su catálogo esta miniserie y la ha acompañado pues con un documental que se titula Conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer, que es lo que comentamos antes, ¿no? Las grabaciones de una vez detenido, las entrevistas y confesiones de este asesino donde relataba sus crímenes. Sucedió lo mismo con Ted Bundy. Hace algunos años salió una versión de los crímenes de Ted Bundy y Netflix pues hizo coincidir digamos, el estreno de la película en su plataforma con un documental con las grabaciones originales de las entrevistas a Ted Bundy. Es verdad que son perfiles muy, muy diferentes. Jeffrey Dahmer lo conocían como el carnicero de Milwaukee, digamos, actuó entre finales de los 70 y fue detenido en 1991 con un total de 17 víctimas y que ahí pues no solo era el hecho de, digamos, la forma en la que él llevaba a cabo los crímenes, sino también pues digamos que la historia viene acompañada por un caso de incompetencia policial, porque ya había personas, vecinos de Jeffrey Dahmer, que habían avisado a la policía de que ahí había algo raro, de que había ruidos, de que había olores, de que había cosas, y la policía pues nunca había tomado en serio esas denuncias y cuando finalmente fueron a acudir allí pues se encontraron con todo el panorama. Jeffrey Dahmer, además, como lo marca la serie, pues lo llamaban el carnicero de Milwaukee, pero digamos que al crimen se incorporaba canibalismo y la necrofilia, o sea que todo eso dentro de un piso. En el caso de Ed Gein es que vivía apartado, pero es que Jeffrey Dahmer vivía en un edificio de apartamentos. Vamos, el tío lo tenía todo, ¿eh? Porque tal y como acabas de relatarlo, encima un edificio de apartamentos, necrofilia, canibalismo, la pieza no estaba muy completa, me da la impresión, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, estamos hablando de todo, en todo momento personas digamos, con trastornos mentales Claro. muy graves, ¿no? Uf. En este caso no estamos hablando aquí casos de, por ejemplo, un sicario de la mafia, que es una persona que dentro de lo que cabe mentalmente sabe lo que está haciendo, pero que lleva a cabo sus crímenes por una cuestión pues de dinero, en este caso no estamos hablando de personas que tienen un comportamiento que muchas veces vienen determinados por traumas infantiles, personas que su incapacidad para sociabilizar pues les lleva a tener una vida interior tortuosa, una relación con el sexo también pues cada vez más agresiva y que eso pues va generando digamos, esa mentalidad psicótica, ¿no? Pero frente a eso, pues tenemos desde casos como el que decimos de Ed Gein, de personas que digamos, tienen una personalidad asocial, que están alejados de un entorno social y van cometiendo sus crímenes por la gente que va llegando hasta ellos, o el caso opuesto que podría ser Ted Bundy, que era una persona con una vida aparentemente estable, con una pareja, y que de Ted Bundy se decía que era un seductor nato, tenía una capacidad de hablar con las personas, de seducir a la gente, no solo seducir en una cuestión sexual o romántica, sino que era una persona con un carisma muy especial y que incluso pues a sus vecinos o a la gente con la que se relacionaba, pero que no iban a ser víctimas suyas, siempre los encandilaba, ¿no? Y Ted Bundy pues fue eso, fue un personaje que cuando fue detenido había, digamos, profusión de mujeres que se manifestaban por fuera de la prisión donde estaba, incluso con carteles de quiero ser una de tus víctimas. Uf, bueno.
si uno estaba mal de la cabeza, las seguidoras tampoco me daba que estuvieran muy bien, ¿no? Porque además, si no me equivoco, Manu, corrígeme si estoy errando, pero el dato está entre, creo que 36 asesinatos confirmados, pero la cifra real aseguraban que podía superar las 100 víctimas, ¿no? Claro, es que en muchos de estos casos, Hmm. Bueno, el caso de Ted Bundy es que con Ted Bundy él contó historias y muchas de ellas no se saben si fueron ciertas, no se sabe si se cayó otras. Claro. En ese sentido fue bastante engañoso en sus declaraciones, ¿no? Bueno, sí es verdad que algunas cosas que él había confesado haber hecho, pues se ha demostrado que no, que estaba mintiendo, pero hay casos que él no confesó, pero que las pruebas digamos, dan indicios de que pudieron ser víctimas suyas. Entonces, en el caso de Ted Bundy, es un caso, la verdad es que un tanto todavía sin cerrar del todo, en el sentido de que hay un conjunto de víctimas que podrían o no podrían, no está demostrado si son víctimas de Ted Bundy. En el caso de Ed Gein, pues lo que tenemos es el grupo que sí sabemos que fueron asesinados por él y aquellos que fueron de sus saqueos de tumbas. Lo que pasa es que claro, los que fueron saqueados sí han sido identificados debido al registro de defunción. De los dos, Manu, ¿a cuál peor? No sé en la escala cuál podría resultar más macabro, pero si observamos lo que está por venir, ¿no? O esos contenidos asociados, como decíamos, ¿no? Al cine o a las series, ¿cuál crees que podría tener más peso dentro de los seguidores, ¿no? Que generaría más atracción. Quizá bueno, lo que estabas contando, ¿no? Sobre Ted Bundy. O sea, a nivel de popularidad, Mm. Ted Bundy, o sea, la figura de Ted Bundy se lleva la palma. A nivel de influencia dentro del cine, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando aquí, Mm. eh, yo creo que Ed Gein es el que ha sido más influyente por eso, porque su figura ha sido, digamos, relevante en dos de las películas fundacionales de un género que es el slasher. O sea, Claro. todos los Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Chucky, toda esa ristra de asesinos en serie de corte fantástico que han nutrido el cine de los años 70 en adelante, son herederos de un género creado en este caso, por Alfred Hitchcock y por Tobe Mm. Hooper con Psicosis y La Matanza de Texas. Después, pues bueno, hay otros que son muy relevantes a nivel histórico, como por ejemplo el caso de Albert de Salvo, el famoso estrangulador de Boston, que es verdad que a nivel cinematográfico no ha tenido tanta repercusión. También es verdad que en 1968 su historia fue contada en una película protagonizada por Tony Curtis y es una Mm. película extraordinaria. Tony Curtis se pega un papelón y casi que no te atreves a hacer otra película que se enfrente a eso, porque es una película Claro. bastante notable. Y otros que sí se han hecho películas sobre ellos, pero que quizás porque además tocan otros aspectos más sensibles todavía, pues el cine ha pasado un poco de puntillas por ello. Hablamos, por ejemplo, del caso de John Wayne Gacy, Mm. el llamado el payaso asesino, que claro, digamos que en sus crímenes también pues hay mucho infanticidio. Entonces, eso a la hora de llevarlo al cine, que se ha llevado la historia de John Wayne Gacy al cine, o en este caso una película que salió digamos, directamente en formato doméstico, pero son ya, digamos, eh, tipo de violencia que entra en terrenos mucho más delicados. Mm. Y después, evidentemente, el gran asesino en serie, eh, llevado al cine en mil y una versiones diferentes y que sigue siendo uno de los más enigmáticos de la historia, no es estadounidense, es Jack el Destripador. Claro, efectivamente. Mm.
Sí, sí, a mí me extrañaba que no hubiese salido el nombre de él y que bueno, que también es uno de los grandes referentes, por así decirlo, ¿no? De todas estas, bueno, de todos estos tipos que al final, pues como bien indicas, pues han tenido su huequito, ¿no? Y su tiempo de fama, pero a todo esto, Manu, claro, nos vemos que tenemos por un lado Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, como decías, pero también no es el único contenido que vamos a encontrarnos, sino también en Disney Plus parece que hablan de ese asesinato en Texas con Candy. Sí, la verdad es que el caso de Candy es un caso particular, en el sentido de la mayor parte de los asesinos en serie identificados en Estados Unidos. Recordemos, si han visto la serie Mindhunters, es una serie fantástica para entender por qué de repente en la segunda mitad del siglo XX empiezan a surgir todas estas figuras. No es que surjan, es que se identifican, que es distinto. Mindhunter habla cómo el FBI empieza a generar un departamento específico que estudia estos perfiles y empieza a establecer patrones psicológicos para identificar a estos asesinos y poder, si no anticiparse a un crimen, pero sí por lo menos en cuanto empiezan a surgir las primeras víctimas, ya enseguida poner manos al asunto e intentar capturar al asesino lo antes posible. Eh, entonces, por eso, digamos que hablamos de un espacio temporal tan determinado, pese a que sabemos que existen referencias de asesinos en serie anteriores. El caso de Candy es particular porque en estos estudios, por regla general, el perfil suele ser un perfil masculino. Eh, y mujeres asesinas en serie, pues a ver, las hay, por supuesto, pero en menor cantidad o al menos han sido identificadas menos. Y entonces, pues en este caso, la película que comentamos, que está se presenta en Disney Plus, dentro de pues ese apartado que es Star, que es donde cae pues toda la producción, sobre todo de lo que era la Fox, y que tiene un perfil más adulto. Pues aquí hablamos de Candy Montgomery, digamos, llamada también la asesina del hacha, que se dedicó también a tener una serie de víctimas cercanas, ¿no? Tenemos también, por así decirlo, dentro de un perfil femenino, pues por ejemplo el caso de Eileen Wuornos, que fue también una asesina en serie que un poco su actividad fue pues a lo largo de la década de los finales de los 80, principios de los 90, fue arrestada en 1990, y que, bueno, su historia, entre otras cosas, fue llevada al cine en la película Monster en 2003, que le proporcionó un Oscar a Charlize Theron. Pero tenemos esto, en este caso, una mujer prostituta que había sufrido abusos sexuales a lo largo de toda su vida y que pues pasó de víctima a ser la agresora, a asesinar hombres con ese perfil depredador y abusivo que ella había sufrido. O sea que entonces, en Asesinato en Texas, Candy, vamos a encontrarnos el perfil femenino, ¿no? También de una asesina en serie. Efectivamente, sí. Como digo, es Sí. menos común encontrar ese perfil. Pero aquí pues tenemos una película que está protagonizada, perdón, una película no es una miniserie, son 5 episodios, protagonizada por Jessica Biel, curiosamente una actriz que últimamente no se prodigaba mucho en cine desde hace tiempo, y que pues digamos que uno de los títulos que la lanzaron a la fama fue un remake de La Matanza de Texas en 2003, así que parece que el tema de los asesinos en serie pues ha sido también recurrente en su filmografía. Y en este caso, pues como decimos eso, contando el caso de esta asesina, Candy Montgomery, y a la que
un poco la identifican, sobre todo después del asesinato de su vecina, Betty Gore. Ujú. Curiosamente, Gore, apellido que en inglés significa Sí, sangriento. sí, sí, sí. Qué curioso, qué curioso. Manu, para ir acabando, ¿qué relación podemos encontrar con una de mis series favoritas? Me refiero, de todos estos asesinos en serie, con Dexter, ¿no? Que entiendo que habrá cogido o tiene matices de todos estos asesinos en serie o parte de ellos de los que hemos hablado. Claro, Dexter es una serie donde el protagonista cumple los dos perfiles. Es por un lado investigador y por otro lado asesino en serie. Claro, en Dexter lo que sí encontramos es también todo ese apartado de fascinación del público por la figura de los asesinos en serie. Y Dexter pues la serie juega mucho con eso, ¿no? No solo la temática del asesino en sí, un asesino tan particular como este, que está a ambos lados de la ley, sino también, pues, ese fandom, digamos, interés morboso del Ujú. público por el mundo de este tipo de crímenes. Así que bueno, en cierta forma Dexter podríamos decir que es casi una extensión de lo que en la década de los 90 fue Asesinos Natos, que era también, en este caso, una película con guión de Quentin Tarantino y dirigida por Oliver Stone, y que jugaba mucho no solo la figura del asesino en serie en sí, los dos protagonistas, sino todo el espectáculo mediático que se genera alrededor de ella. Claro. Bueno, de todas formas, quien no ha visto Dexter, yo la recomiendo. No sé si tú la recomiendas, a lo mejor a ti ni te va ni te viene, Manu. Sí, no, me parece una serie Vale, estupenda. Me parece bien. desde luego una excelente serie, un personaje fantástico. El único que la última temporada a mí por lo menos me dejó con muy mal sabor de boca. Pero bueno, la última que se estrenó hace no mucho. Pero bueno. Pues bueno, pues la última supuestamente se hizo para a aquellos que se quedaron con mal sabor de boca con el cierre de la serie, pues quedarán más contentos. Sí, Pero en fin, bueno. no. No, no sé yo. Hombre, cambiar Miami por un entorno tan frío y gélido y un escenario completamente diferente. A algunos nos dejó desubicados, pero luego ya también el resto y la historia fue un poquito... Pero bueno, no quiero desvelar nada, que todavía seguramente hay gente que no la ha visto y tampoco le quiero yo hacer un spoiler de toda esta historia. Yo como último dato, Manu, sí tengo por aquí digamos lo que se considera el primer asesino en serie documentado, en el sentido moderno del término, que fue el estadounidense H.H. Holmes, Henry Howard Holmes o Dr. Holmes, que se dice y se cree que mató a más de 200 personas a finales del siglo XIX, aunque él solo acabó confesando haber cometido 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato, con lo cual tampoco la cifra es nada baja. Y bueno, si llegó a esas 200 víctimas, pues otro también que, vamos, como para ponerle un monumento a la maldad. Claro, pues además ten en cuenta que en algunos casos, en estos perfiles, se genera también un cierto espíritu competitivo. Claro. En el de algunos, precisamente porque ese fenómeno, esa fascinación del público por los asesinos en serie puede generar también lo que se llama el copycat, es decir, imitadores, pero también el hecho de que personas que inician su carrera de asesinato se plantean incluso, digamos, el reto de superar a Ted Bundy o superar a John Wayne Gacy o a Ed Gein. O sea, incluso dentro de esa mentalidad torturada hay incluso quien algunos pues optan por esa línea, ¿no? Y después, pues bueno, las entrevistas que el FBI ha hecho de algunos de ellos, pues o sea, se recrean y hay un orgullo propio por los crímenes cometidos y a veces pues incluso pues comparándose, pues mira, pues yo conseguí esto que fulanito no logró hacer. Así que Casi al nada. final la fascinación no solo habla mal de nosotros como
morbosos del crimen, sino también habla mal de nosotros porque prodigamos también una serie de patrones y comportamientos. Efectivamente. Bueno, Manu, tenemos que terminar. La verdad es que me ha encantado este capítulo en el día de hoy, este podcast. ¿Y vas a dormir esta noche? Yo duermo perfectamente. A ti no hay quien te altere el sueño, ¿no? Fantástico. Pues me ha encantado, Manu, este ratito y bueno, como siempre, lo único que me queda es invitar a todos los que nos escuchan, a esa persona que nos está escuchando, a que nos siga en worldmedia.es y también, bueno, pues también como te suelo decir a ti, que el podcast te acompañe, Manu, así que hasta la próxima. Pues larga y próspera vida al podcast. Un abrazo, chao. Pues como acabas de comprobar en este capítulo, hay gente que ha dejado su huella en el mundo y esa huella no ha servido para ayudar a otros, sino todo lo contrario, para arrebatarles sus vidas. Y esto luego se lleva al cine, se lleva a diferentes plataformas y conocemos esas historias. Quizás la parte que positiva, por así decirlo, de todas estas historias es que, conociéndolas, intentaríamos ojalá que no se repitieran. Porque no creo que a ninguno de nosotros, ni a ti por ejemplo, se nos ocurra hacer todo lo que esta gente hizo en su día y ojalá eso no vuelva a pasar. Termino como siempre deseándote lo mejor y recordándote que tienes a World Media Podcast a tu disposición para que puedas seguir disfrutando de todos los contenidos que aquí te proponemos, worldmedia.es, al igual que en las diferentes plataformas donde nos encuentras. Así que como siempre, disfruta mucho de estos capítulos, te invito a seguir escuchándolos y además te deseo que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho y cuidado.